Esta es una revisión de artículo Aspergillus y pulmón de los doctores Sánchez y López, publicado en los archivos de bronconeumología en el 2004. El Aspergillus es un hongo filamentoso y ubicuo presente en el suelo, en el aire y en la materia orgánica. Produce esporas que son fácilmente aerosolizables, por lo que facilita su inhalación. Aquí vemos las esporitas. La aspergilosis pulmonar es una de las infecciones fúngicas más graves en los hospitales. La importancia médica de la aspergilosis es por el incremento de los casos, dado que tenemos cada vez más pacientes inmunodeprimidos, ya sea pacientes que están en ese proceso del trasplante o recibieron un trasplante, pacientes por enfermedades hemato-oncológicas o por el SIDA. La mortalidad en las formas invasivas está entre el 50 y el 85%, de ahí la importancia de hacer su diagnóstico. Y en el UCI, el Aspergillus es uno de los hongos más aislados. Descrito por Micheli en 1729, nos indica que existen unas 900 especies, pero solamente 12 afectan al ser humano. Los principales patógenos, entonces, para los humanos serían el Aspergillus fumigatus, que es este de acá, con un 65 a un 75% de las patologías presentadas. Luego viene el Aspergillus flavus, con un 5 a un 10%, el Aspergillus niger, con un 1.5 a un 3%, y finalmente el Terreus, con un 2 a un 3%. El mecanismo de transmisión es aéreo, se inhalan las conidias o las esporas del hongo. Estas conidias, una vez inhaladas, van a llegar a los alveolos y los alveolos van a entonces en los alveolos van a ser detectados por los macrófagos, que son la primera línea de defensa o la primera línea de inmunidad, y una vez ya se une el macrófago con el antígeno del hongo, empieza a desencadenarse la respuesta inmunológica. Los brotes en los hospitales se dan por obras que se hacen, ya sea en la ventilación, en los aires acondicionados o en el agua, inclusive contaminada. Las esporas pueden permanecer suspendidas en el aire o en el polvo durante largo tiempo. Los factores determinantes entonces para esta infección es, uno, la virulencia del hongo, el tipo o la especie del hongo que tengamos en esas esporas, el tipo y la cantidad de la exposición y el estado inmunológico del huésped. La defensa del huésped es que si las esporas entonces son inhaladas, se fagocitan por los macrófagos alveolares, y si falla esta función, ya sea porque haya neutropenia o inmunosupresión, puede llegar al estado invasivo. Es un riesgo muy elevado en estos pacientes, como mencionábamos, de trasplantes, pacientes que están ya en etapa SIDA, pacientes que están siendo tratados con esteroides, que tienen sarcoidosis o alcoholismo. La interacción con el huésped entonces va a suceder primero una colonización, posteriormente una reacción alérgica, y dependiendo de la respuesta inmunológica del hospedero, entonces va a ocurrir una infección local o una infección invasiva. En la colonización, entonces, como vemos aquí, según lo que nos indican en el artículo, en un huésped normal no va a haber enfermedad, pero esto no indica que esa persona que haya tenido contacto con estas esporas en este momento no presente la enfermedad. Más es posible que en algún momento de su vida se encuentre inmunodeprimido, esta enfermedad se pueda reactivar. Luego puede ocurrir las formas diferentes que tiene la presentación clínica de esto: es la enfermedad pulmonar cavitaria, un aspergiloma; la enfermedad pulmonar crónica, una aspergilosis necrosante; en pacientes inmunodeprimidos, la API; y en el asma, el APA. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, estos síndromes pulmonares son estos 6 que tenemos acá: la aspergilosis broncopulmonar alérgica o ABPA, APA. El segundo sería la granulomatosis broncocéntrica.
El tercero, la aspergilosis pulmonar invasiva o API. El cuarto, la traqueodocritis aspergilar, Quinto, aspergilosis necrosante crónica. Y sexto, el aspergiloma. Empezamos con la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta es una reacción no invasiva, por lo tanto pues no va a tener un índice de mortalidad elevado. Es una reacción básicamente de hipersensibilidad de tipo mediada por las inmunoglobulinas de tipo E y de tipo G, de tipo 3, frente al Aspergillus fumigatus. Afecta principalmente a pacientes asmáticos o a pacientes que tienen fibrosis quística. En el diagnóstico radiológico se van a ver de esta forma presentados las radiografías con unas ligeras brumas en los pulmones y se hace el diagnóstico basándose tanto en la radiología como en la inmunología, los estudios inmunológicos que se le hagan al paciente. Esta aspergilosis broncopulmonar alérgica o VAPA, los publicantes del artículo nos los definen en 4 estadios. Ellos indican que de hecho de tener un estadio no significa que vaya a suceder el estadio siguiente, sino que el sistema inmunológico lo puede congelar en ese momento, no necesariamente es predisposición para el siguiente. Entonces tenemos una fase aguda donde hay tos, disnea, fiebre, expectoración y dolor. En la radiografía, como vimos en la fotografía anterior, se ven infiltrados transitorios. Cuando se toma la inmunoglobulina sérica puede estar muy positiva, puede presentar eosinofilia y las precipitinas van a estar presentes. En una segunda presentación o un segundo estadio de la enfermedad sería la remisión, donde ya no hay síntomas, no hay infiltrados y prácticamente lo único que se va a ver son inmunoglobulina E. En la fase 3 o agudización, dependiendo del estado inmunológico del paciente, ya se van a presentar síntomas, los infiltrados nuevamente, vamos a presentar las inmunoglobulinas, la eosinofilia y las precipitinas pueden o no estar presentes. En la fase 4, el asma dependiente de corticoides, hay una disnea persistente, no hay infiltrados y están presentes o no la parte de la radiología y la inmunología. Finalmente, en la fase 5 o fibrótica se presenta una disnea, una producción de cianosis y acropaquias. La fibrosis también presenta atelectasias y se ven las fibrosis en las radiografías y van a estar presentes casi siempre, aunque aquí no se indica que la inmunoglobulina E puede que no se presente, y las precipitinas. Entonces, básicamente, pues es una confusión de la clínica junto con lo que encontramos en los hallazgos radiológicos y en la inmunología. La segunda presentación es la granulomatosis broncocéntrica. Esta es una inflamación granulomatosa que produce necrosis, que son los que vemos, estos infiltrados que vemos aquí en los pulmones, que va a obstruir claramente los bronquios y los bronquiolos. Es frecuente en pacientes asmáticos que tienen una inmunoglobulina E muy elevada y además pues se empeora todavía más si ese paciente consume corticoides de forma habitual. Representa una reacción de hipersensibilidad al antígeno aspergilar. Luego viene la aspergilosis pulmonar invasiva o API. Esta es la forma más grave y mortal de la enfermedad. Afecta sobre todo a pacientes con neutropenia o una inmunosupresión intensa. Es caracterizada por la invasión de los vasos pulmonares, necrosis y trombosis. La mortalidad en este tipo de presentación, como vimos previamente, está entre el 50 y el 85%. ¿Cuáles son los factores más predominantes para desarrollar esta API? La neutropenia prolongada, trasplantes, ya sea de médula ósea o de pulmón, por el tipo de medicamentos que se utilizan, las enfermedades hematológicas, sobre todo las hemato-oncológicas, corticoides prolongados, quimioterapia citotóxica y SIDA. La cuarta presentación sería la traqueobronquitis aspergilar. Es una infección limitada a las vías aéreas. Forma unas placas y unas úlceras o pseudomembranas en los bronquios.
y es común en pacientes trasplantados y en pacientes con SIDA. La aspergilosis necrosante crónica es una infección semi-invasiva, localizada y de evolución lenta. Afecta a pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con tuberculosis previa o con diabetes, y causa la destrucción tisular sin diseminación sistémica. La sexta y última forma sería el aspergiloma. El aspergiloma de micetoma comienza con una colonización saprofítica en las cavidades preexistentes, ya sea porque el paciente tuvo tuberculosis o bronquiectasias, forma una bola fúngica, que se ve aquí en la imagen. Es una bola repleta de hifas, de fibrina y de detritos. Generalmente no es invasiva y puede causar una otitis grave, es decir, el paciente puede expedir sangre a la hora de toser. El diagnóstico entonces. Las nuevas estrategias diagnósticas incluyen la tomografía axial computarizada de alta resolución, la determinación de antígenos circulantes del aspergillus, detectando el galactomanano y el beta-glucano. Esta determinación de los antígenos tiene una alta especificidad entre el 97 y el 84% respectivamente, de cuál antígeno estamos buscando, y con un 14% de falsos positivos. Y otra forma es la detección del ADN del aspergillus, ya sea en el suero o en el lavado broncoalveolar, mediante la PCR. Esta tiene una mayor especificidad, mayor sensibilidad, pero pues también tiene un poquito de falsos positivos. Entonces, lo que nos indica el Instituto Nacional de Inmunología, de Alergia y de Enfermedades Infecciosas es que la clasificación diagnóstica o el diagnóstico como tal se hace en conjunto, no solamente un examen, sino tiene que ser la presencia de varias características. Es definitivo cuando se demuestra la presencia de hifas en las muestras histológicas con o sin cultivos positivos de dichas muestras, o sencillamente cuando un cultivo es positivo, obtenido esa muestra mediante medios invasivos como una biopsia transbronquial, la punción, la aspiración con aguja afina o la biopsia abierta. Pues con cualquiera de estas dos ya es definitivo. Es probable cuando tenemos una clínica indicativa, cuando tenemos más de 2 cultivos de esputo positivos, cuando hay un solo lavado bronquial o un cepillado, cuando el examen del lavado broncoalveolar nos determina hifas del aspergillus, o cuando la determinación del antígeno es positiva, ya sea en suero o en lavado broncoalveolar. Entonces, las conclusiones es que el aspergillus es un hongo ubicuo y oportunista con un amplio espectro patogénico pulmonar. Su impacto depende del estado inmunológico del huésped y la comprensión de su biología y vías de infección es la clave para la prevención del diagnóstico temprano. Para el diagnóstico y la detección entonces de este patógeno tenemos el Placenta aspergillus AG. Este es un ensayo inmunoenzimático tipo sándwich en microplaca para la detección del antígeno de galactomanano de aspergillus en las muestras ya sea de suero pediátrico o de adultos, ya sea tanto en suero como en lavado broncoalveolar. Entonces las microplacas de este ELISA van a tener un anticuerpo dirigido contra el antígeno de galactomanano, que vendría siendo este azulito. Si el paciente tiene ese antígeno circulando, ya sea en su suero o en su lavado broncoalveolar, lo vamos entonces a fijar al anticuerpo. Posteriormente vamos a hacer los lavados con el activador que tiene una peroxidasa, y cuando entonces hagamos todas las incubaciones y todos los lavados, los procesos, si esta reacción de antígeno anticuerpo sucede, se va a generar color, y en la medida en que más color se genere, pues vamos a determinar que estamos pasando el punto de corte y que en realidad tenemos ese antígeno de galactomanano presente en esa muestra. Entonces las muestras van a ser, puede ser suero o puede ser lavado broncoalveolar. Dado que es un ELISA,
tiene una serie de pasos manuales que hay que realizar. En este video pues nos explican muy bien el paso a paso de cómo se procesa este ELISA en particular para el platería aquí. Muchas gracias.